canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Génesis 2:24, vuelvo al punto. Por eso el hombre, ¿qué? Deja. ¿Sí? El hombre deja. ¿Sí? Pareciese que esta es una instrucción solo para el hombre, pero no es así. Cuando miramos el contexto bíblico, es un poco lo que vamos a profundizar ahora, debemos entender que esto es parte de un principio bíblico que no solo involucra al hombre, sino que también involucra a la mujer. Pero quiero que tú te concentres conmigo en mirar un poco el contexto bíblico. Y hoy quiero pedirte que hagas un poco de 4D, ya hay 5D, ¿cierto? Y de empezar a pensar cómo y qué rodeaba este ambiente, ¿sí? Quiero darte algunos elementos allí a través del contexto bíblico. Dice ahí atrásito, haciendo zoom de la palabra en Génesis 2:22, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, ¿sí? Le dijo, he aquí. El cual, ¿qué hizo? Dijo, no, dice, exclamó. Eso es lo que dice, exclamó. ¿Usted cómo exclama? ¿Sí? Hay muchos que dicen que exclaman como un signo de admiración. No, usted exclama, usted dice, yo miro a mi esposa y yo me levanto y digo, ¿quién mandó? ¿Sí o no? Porque ahí es donde puedo. Bueno, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Por qué? Porque de él fue sacada. Dice, se llamará mujer, en otro dice, se llamará Eva, ¿sí? Porque del hombre fue sacada. Y quiero que anote, aprecie un pedazo del texto. Aquí dice, por eso, ¿por qué? Porque del hombre fue sacada. Es decir, el principio que está gobernando allí de Dios es todo conectado uno con otro. Es Dios instruyendo la palabra, dejando la palabra, ¿sí? Pero en la acción física también está fluyendo el principio del cual quiero hablarte hoy, ¿sí? Por eso dice la palabra, por eso. Y cuando nosotros aprendemos a leer la Biblia en contexto, con detalle, cada elemento se vuelve esencial para poder entenderla. Dice, por eso el hombre deja, ¿sí? Y quiero ponerme en este punto. No es culpa nuestra. A Dios le plació diseñarnos así, ¿sí? Dios perdón el atrevimiento, en su melancólico, dijo uno paso a la vez, ordenadito y en secuencia, ¿sí? Nuestro paradigmático le coloca límites a eso, le coloca, ¿cómo podríamos llamarlo? De una manera totalitaria, extremos a la misma palabra de Dios. Pero el orden de Dios, reflejado en la palabra de Dios, no quita el complemento de la misma palabra de Dios entre sí. Quiero explicarme. ¿Por qué? Porque dice que el hombre deja a su padre y a su madre. Y le está diciendo ¿a quién? A Adán. Y yo creo que Adán lo volteaba y lo miraba y le decía, ¿a quién? Pues es que le está diciendo a Adán que deje a padre y madre. Y él fue el único beneficiado que no tuvo suegra. Porque ¿a quién dejaba? ¿No se ha preguntado eso? ¿A quién está dejando Adán? Pues a Dios, ¿sí? Pero le está dando una instrucción, como dirían ahora, profética. Una instrucción de cómo vivir su vida, dejando a padre y a madre. Porque él estaba creando su diseño, ¿sí? Completamente eterno, completo, atemporal a lo que nosotros podemos entender. Y por eso hay que entender la palabra en ese contexto. Pero dice el versículo, vamos a irnos centrando un poco acá, para ir al principio fundamental que quiero compartirles hoy. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Este versículo es uno de los versículos más complejos o más manipulados a través de los tiempos, especialmente referente a la familia. Porque este versículo puede dejar un extremo, dejará a su padre y a su madre. En Colombia lo conocemos en varios extremos. En Colombia este versículo dice, el hombre deja a su padre y a su madre y la mujer se lleva a la madre y al abuelo y todos vivirán en una casa de primero, segundo y tercer piso. Ese versículo según Colombia, ¿no? Y no es así. La Biblia dice, el hombre deja a su padre y a su madre. ¿Sí? Dejar implica, tiene una implicación física, porque tiene que haber un movimiento. Dejar implica una
Lo llaman en psicología así, no, y la palabra lo muestra así, es romper el cordón umbilical. O sea que hay algo físico, pero hay algo emocional también, ¿sí? Sin embargo, usted y yo seguimos conectados allí. Pero la palabra claramente te dice, deja a tu padre y a tu madre. Yo sé que hay papás aquí que quieren estar a la prédica que necesitaba. Ya escuchó, ¿no? Se va. ¿Listo? Y sé que hay hombres que están diciendo, me voy. Sigamos leyendo para terminar esta parte del contexto. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban como desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Yo quiero que te pongas acá en la película de la palabra. ¿Cómo sería este ambiente? ¿Sí? Dios estaba dando órdenes e instrucciones. Dios estaba ejerciendo su completa autoridad. Hace 8 días les compartí que no era bueno que el hombre estuviese solo y que además era parte de encargo de autoridad de Dios delegada a Adán. Pero aquí la palabra vuelve y nos afirma que en ninguna parte Dios le dice a Adán, deja a tu padre y a tu madre porque yo lo digo, porque yo así quiero y porque yo soy la autoridad. No. ¿Qué pasaba en este ambiente? Léase el último versículo. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero vivían, ninguno de los dos sentía vergüenza. Es decir, estaban tranquilos. El ambiente que rodeaba toda esta situación, toda esta enseñanza, era un ambiente tranquilo. Dios no imponía su autoridad. La autoridad era el ambiente. O sea, aquí había una atmósfera de autoridad. Había una atmósfera de gobierno. Había una atmósfera donde nadie tenía que decir quién mandaba, porque Dios estaba allí. Y el problema cuando estamos hablando de hogares del reino, de familias del reino, es que este no es nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque en ese dejar, ¿sí?, físico, emocional, construir un nuevo reino privado, ¿sí?, con mi esposa, a veces echamos más cosas que no son, o no comprendemos el principio con el cual Dios lo creó. Y el principio con el cual Dios dibuja esta escena es la autoridad. Pero recuérdeme esto, hace 8 días hablamos bastante del tema. Los hogares del reino son hogares que viven por principios y no por emociones. Y la autoridad de Dios, mostrada en todo su ámbito de gobierno, en la creación, en las instrucciones a Adán, es parte del ambiente. Es por esa razón que nosotros a veces en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, no podemos fluir y no encontramos un buen ambiente. Porque el ambiente de gobierno, el ambiente de autoridad, que normalmente no lo ves, pero sí lo sientes. ¿Por qué? Porque no fluyen las cosas, porque peleas, porque terminas discutiendo. ¿Sí? Por ejemplo, todos los que tenemos hijos, ¿ya?, entre los 8 hasta los 35 años, todos los que tenemos hijos, que son esos hijos que uno dice, voy a poner ejemplo, me toca poner el cuero a mis hijos, ¿cierto? Daniel, por favor, arréglate, estás listo, te pones los zapatos y ya. Y yo solo bajo. Y mi hijo me responde y me dice, amado padre, ya estoy listo. ¿Cuántos padres identificados conmigo lloremos juntos? ¿Sí? ¿Cierto? El adolescente que es tan, ¿cierto? Mi hijo, coja juicio, no haga eso. Sí, papá. 5 de la mañana. Y uno dice, ay. ¿Por qué? Porque lamentablemente este principio es uno de los principios que el enemigo se ha encargado de atacar y de destruir durante toda la historia de construir una familia, de construir un hogar. Y yo quiero decirte esto, siempre lo he venido aclarando desde hace 8 días, porque es un sentir en el corazón. Cuando yo te estoy hablando de hogar, de familia, no quiere decir que tú tienes una familia perfecta. Ya sabemos que no hay ninguno perfecto. Todos estamos acá porque en la misericordia de Dios queremos ser familias saludables. Que entendamos los principios del reino para que esa atmósfera de autoridad, de gobierno de Dios, repose sobre nuestras familias. Que yo estoy solo con mamá, no importa, la autoridad de Dios y esa atmósfera te va a proteger. Escucha bien lo que decía el versículo, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Es decir, eran imperfectos,
malos, pero no sentían vergüenza, porque la autoridad y el gobierno de Dios los cubría. ¿Cuál es el problema acá? Es que este principio, que es un principio que tú y yo no lo podemos cambiar, que podemos tenerlo desfigurado, que nos lo desfiguraron, que nos lo dañaron, ¿sí? Que nos lo modelaron mal, no cambia así tú no lo entiendas. Voy a ponerlo, siempre pongo este ejemplo, casi siempre el mismo. Estoy buscando estudiar otro principio físico o químico que me sirva. Pero es como la gravedad. Tú no estás pensando en la mañana cuando te levantas o te vas a bajar de la cama, ¿sí? Si la gravedad está o no está. Tú asumes que está. A veces te das cuenta que estaba cuando te caíste dormido de la cama. ¡Pum! ¡Ay, la gravedad estaba! ¿Sí? Con la autoridad pasa exactamente igual. ¿Sí? La autoridad bíblica, la autoridad de principio de Dios. Todavía no me voy a meter en el otro enredo. Pero la autoridad de Dios, la que tú y yo debemos conocer, así no la aceptemos, así no la hayan dañado, allí está. Adán y Eva estaban recibiendo este principio de dejar a padre y madre sobre una atmósfera de autoridad y gobierno. Y allí entonces fue donde empezaba a preguntarme con el Señor, ¿y cómo esto puede cambiar un hogar, puede cambiar una familia, ¿sí? De manera diferente, siendo un principio. Porque si cada familia entendiera el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, la atmósfera sobre la que la autoridad de Dios funciona, pues muchos principios fluirían de manera diferente. Y no estaríamos a tientas intentando gobernar. Porque para ser honesto, y tengo que ponerlo desde este ejemplo, desde mi vida, ¿sí? A veces no es fácil gobernar. Mire, es tan difícil gobernar, se lo escuchaba a un pastor muy hermoso hace algunos días. Es tan difícil para el hombre gobernar que yo tengo demonios que me hacen caso. Imagínese esto. Yo viene la gente aquí, pastor, está oprimido, yo oremos, venga, y se libera, y yo le digo, fuera en el nombre de Jesús, y el demonio se va. Y tengo ovejas que no. Tengo ovejas que hay que rogarles. Que es muy duro, que pobrecito. Y en mi casa ni hablar. Entonces imagínense la contradicción del principio de autoridad. Tener la responsabilidad que tú tienes y que yo tengo, porque tú la tienes, diga yo tengo autoridad. Como hijo de Dios, Dios te la da. Y tenemos que ejercerla, pero no tenemos la atmósfera. Pero además tenemos una desconfiguración de esa autoridad. Porque tenemos que dar cuentas y tenemos que decir que no la han dañado. Hemos tenido padres, hemos tenido líderes, hemos tenido iglesia, hemos tenido personas que han desfigurado el principio de la autoridad de Dios. Y me encanta cómo el apóstol Pablo empieza a tocar un poco el tema en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 10:8 dice el apóstol Pablo: no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. ¿Sí? Diga, yo tengo autoridad, pero me someto a Dios. ¿Sí? Porque aquel que no es capaz de someterse no tiene autoridad, la pierde. ¿Sí? Es un principio. Usted la pierde, usted la cede, pero la atmósfera sigue funcionando en autoridad. Voy a ponérselo en este punto, así de radical. Si la autoridad de Dios dejara de fluir, el mundo se cae. Porque es sobre su autoridad y gobierno que se sostiene la tierra. ¿Sí? Es uno de sus atributos, el que Él siga cuidando de este planeta. Si la autoridad de Dios dijera, no, ya no quiero ser la autoridad, esta gente está muy rebelde, plum, la suelta, ¿sabe qué pasaría? Pum, la tierra se cae. Así es el tema. Y Pablo está diciendo acá, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Si yo tengo autoridad, porque me someto. Autoridad que el Señor nos ha dado. ¿Sí? ¿Para qué? Para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Y aquí tengo que decir que una de las desconfiguraciones más grandes de la autoridad que ha pasado en la casa. Porque ahí comienza todo. El Señor le plació a un hombre, a una mujer, y ahí comenzó todo. En la casa comienza todo. No habría iglesia sin hogar. ¿Sí? Es más, en las familias primitivas, ¿sí? Habían hombres, escúcheme bien, en las primitivas, ¿no? Habían hombres que trabajaban duro, con esposas que cuidaban a sus hijos duro, y que ellos llegaban a la casa cansados,
con una esposa cansada que tenía que seguir trabajando porque él estaba cansado. Y él no podía hacer un esfuercito para hacer algo más. ¿Por qué? Porque la autoridad que le enseñaron era que el hombre llegaba, se sentaba a que lo atendieran porque eso era honra a una autoridad. Estoy hablando de iglesia primitiva, ¿no? No pasa en esta temporada, ¿sí? Y menos en esta iglesia donde hay legendarios que saben que es la milla extra, ¿sí? Y que llegan a casa cansados con su esposa cansada y que de cuando en vez cogen un plato y lo lavan. Eso es primitivo, eso ya no pasa, ¿cierto? Sigamos. Romanos 13, 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Wow, la palabra es muy radical, muy fuerte. No me creas a mí, lee la Biblia. Pero este principio mal modelado nos enseñó cosas como las que les estoy compartiendo. ¿Hay hombres aquí? Levanten la mano los hombres, pónganse de pie. Pónganse de pie los hombres. Les tocó a los del segundo, a los del primero no. Y diga conmigo, yo tengo autoridad y puedo más. Siempre puedo más. Dios los bendiga, siéntese. Miren, el no tener modelos, el no tener patrones que nos modelaran una correcta autoridad, nos modelaron una autoridad autoritaria, ¿sí? Demandante, egoísta, ¿sí? Servil, que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Yo te quiero decir que a la luz de la palabra de Dios, yo sí puedo concluir 3 características de una autoridad, de la atmósfera de autoridad de Dios, que deberían verse en el gobierno de Dios en una casa, en un hogar del reino. La primera, el servicio. El hombre que quiere ser autoridad, primero sirve, porque autoridad es servicio. Jamás se trató de jerarquía. Jamás Dios formó el hombre y después la mujer porque es que era una jerarquía. No, era orden. Estaba dándole una encomienda a ese hombre y por eso a ese hombre que crea primero le dice, deja a padre y madre. Pero nunca se trató de jerarquía porque ambos fueron creados por igual. Y la mujer sabia que entendía cómo fue creada, sabe que tuvo un regalo y un privilegio de llegar y encontrar todo hecho. Y por esa razón se somete porque es de bendición, ¿sí? Pero que cuando llegan al altar delante de Dios saben que son uno en Cristo, ¿sí? Iguales delante de Él. Pero cuando eso se ha desfigurado, entonces se pierden estas 3 características. La primera, el servicio. Entonces los hombres reclamamos la autoridad sin servir. Y yo te voy a decir una cosa, no hay nada más difícil que tratar de pedir autoridad sin servir, ¿sí? Porque un hombre que no sirve, no sirve. ¿Sí? ¿Hay mujeres solteras acá? ¿Hay mujeres solteras acá? Pues no, pues tranquilas, yo solo es para que vendamos hoy. ¿Listo? ¿Hay hombres solteros acá? ¿Sí? Eso, levanten la mano que de pronto uno no sabe, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en el servicio tú te das cuenta si una persona se somete a la autoridad. Menos mal, eso también pasaba en la iglesia primitiva, en esta iglesia no. Habían hombres que servían muy bien en la iglesia y en la casa nunca podían. En la iglesia pasada no, en esta no. ¿Sí? El servicio. 2, el ejemplo. Porque el que sirve da ejemplo. ¿Sí? Imagínense que uno cuando empieza a avanzar la edad, ¿sí? Uno se empieza a dar cuenta que está envejeciendo cuando uno escucha una palabra que nunca pensó que le iban a decir. ¿Sí? Cuando uno dice, Daniel, tráigame tal cosa. Y Daniel responde, ya voy. Y ahí usted dice, ¿cómo que ya voy? ¿Ya? ¿Sí o no? Pero ustedes después escuchan en la misma casa que dicen, Germán, ayúdeme con el niño esto. Y Germán responde, ya voy. Oiga, ustedes están chismoseando mi casa, ¿no? Y entonces, ¿usted qué quiere que responda el niño?
¿Sí me entiende? ¿Usted qué quiere que el niño responda si usted mismo responde ya voy? ¿Sí me entiende? Y en esos elementos se desfigura la autoridad. Porque la autoridad nunca se trató de mandar, se trató de orden. El que manda, manda por eso. El que ordena, ordena porque eso que se va a hacer da orden. Y cuando usted está dando orden, con servicio, con ejemplo, ¿sabe qué hace la gente? Dice, sí señor, lo que usted diga. Y sale. Servicio y ejemplo. Y el último, amor. Porque era imposible colocar la autoridad sin amor. Y te quiero decir esto que viene en torno a este ataque que tenemos de la familia, a esta batalla cultural que estamos enfrentando. Miren, todos los reclamos de estos sismos nacieron en un reclamo válido. Te voy a poner el ejemplo. En la primera ola de reclamos de la mujer era cierta. El patriarcado opresor, como dicen ellos ahora, ¿sí? Las estaba oprimiendo porque fueron autoridades de esas que sencillamente demandaban por creer que eran hombres. Y realmente era cierto, había una opresión que no era bíblica, que se estaba justificando en la palabra de Dios. Pero jamás la palabra de Dios tenía que ver con opresión, tenía que ver con servicio, con ejemplo y con amor. Eso tiene una autoridad de Dios. Entonces la mujer, lógico, dijo, oiga, no me dé duro, no me oprima. Está bien, yo hago todo, pero no me oprima por lo menos, ¿sí? Déjeme pensar, déjeme opinar, ¿sí? Y entonces la mujer justificadamente levantó su mano. Y voy a decirte algo, ahí había mujeres cristianas que le oraron a Dios y dijeron, Señor, ¿y tú no eres este Dios? Y entonces levantaron una voz, Dios se los permite, pero como el corazón del ser humano es insaciable, ¿sí? La mujer pasa y dice, salimos del patriarcado opresor, ¿sí? Ya no nos vamos a dejar oprimir. Oiga, si conseguimos esto, sigamos pidiendo, porque como la sanguijuela, el ser humano, el corazón del ser humano dice, dame, dame, ¿sí o no? Y entonces la mujer salió y dijo, ah no, si ya no me oprime, entonces ¿sabe qué? Ahora somos iguales. ¿Y eso es cierto? Sí, la Biblia dice que somos iguales delante de Dios, pero lo que venía después no era cierto, porque era la desconfiguración de la atmósfera de autoridad de Dios. Porque la mujer fue diseñada para estar con autoridad. Tú y yo estamos diseñados para estar bajo autoridad. Y aquel que no está bajo autoridad, pues se mete en problemas. Hace cosas, pasa cosas, sí, pero vas a tener dificultad. Por eso tú y yo estamos cubriéndonos bajo una atmósfera. Segunda ola, la mujer reclama y dice somos iguales. Entonces ahora empezamos en otro rollo a demandar igualdad. Cuando somos iguales delante de Dios, somos iguales delante del Estado, pero no cumplimos funciones iguales. ¿Por qué? Por diseño. Fuimos diseñados para cosas diferentes. En esta iglesia creemos poderosamente en que Dios usa a la mujer. De hecho, tenemos una pastora en contra de muchas cosas. El que tenga problemas con eso me escribe y hablamos. Bueno, pero Dios nunca puso la autoridad para oprimir a nadie, ni a la mujer, ni al hombre, ni a nadie. Pero nos dio roles, nos dio posiciones. Pero cuando llegamos al hogar, cuando llegamos a verlo, si esa autoridad no está colocada a través del servicio, de la humildad, del amor, ¿sí?, del ejemplo, no vamos a poder adquirir otra cosa. Y el problema es que cuando no se adquiere otra cosa, entonces volvemos a leer Romanos y dice Romanos 13:2, por lo tanto todo el que se opone a la autoridad, al ambiente de la autoridad, a la atmósfera de autoridad, se mete en problemas, dice, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Vuelvo al principio de la gravedad. Tú no la ves, pero si la violas, te caes. Con la autoridad es exactamente igual. Es un ambiente, es una atmósfera, es algo que está en los principios inherentes de Dios, que si tú no lo entiendes, no te abrazas a ella, entonces no la vas a entender. Y entonces en los tres lugares donde más necesitas verlo, en el matrimonio, en tu trabajo, ¿sí?, en tus relaciones, no las vas a ver. Y no vas a poder entender por qué tus relaciones no funcionan. No vas a poder entender por qué tu casa no funciona.
Y no fue porque un hombre se lo inventó. Por eso amamos Experiencia Bíblica en Comunidad. Porque tú puedes leer lo que yo te estoy diciendo. Uno de los regalos maravillosos de la Reforma fue que tú y yo pudiésemos leer la Biblia. Y que cuando yo te esté hablando, tú puedas abrir tu Biblia y decir, pastor, eso no dice. Ah, bueno, es otra perspectiva. ¿Sí? Porque tú ya tienes la Biblia, yo la tengo. Todos tenemos esa libertad. Hoy vivimos en un mundo donde tú prendes un televisor y puedes ver a quien quieras. Escuchar a quien quieras. ¿Sí? Ah, bueno, yo siempre les digo, pidan consejería ya. ¿Sí? Porque tenemos a la mano. Y no está mal. ¿Sí? Si está en principios. Dios creó estos tres elementos. La creación, el hombre y la mujer. Y me encanta esto, como lo dice el pastor Rey Matos. Creó a la mujer como sello de la creación. Con ella termina la creación. Eran muy importantes para Dios. Son muy importantes para Dios. Por tanto, la creación, el hombre y la mujer están dentro del marco de la autoridad de Dios. Y por eso en Génesis dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se va y se une a ella. Se vuelven uno solo. El problema es que nosotros cuando leemos fuera de contextos, hacemos de un texto un pretexto. Y con esto herimos familias. ¿Sí? Y si bien es cierto, el versículo no aplica como aplica en Cali, de que el hombre se irá y se irá con la mujer y la mujer traerá a la tía, la abuela. No aplica así. Pero así vivimos, porque no entendemos el principio. Y cuando se nos revuelve esto, entonces empezamos a tener problemas. ¿Sí? Porque todos empezamos a demandar autoridad, porque no colocamos el principio. Y te voy a contar una anécdota. Yo viví este principio en este extremo. El hombre deja a su padre y a su madre y se va. Tengo que decir, con un asterisco grande, que a los discípulos, a quienes hemos sido llamados, el Señor nos dice que debemos ser capaces de dejar a padre y madre. Y no está hablando de abandonar a nuestros padres. Está diciendo que hay cosas de mi familia que yo ya no puedo tener. ¿Por qué? Porque voy a hacer el reino. ¿Listo? Sin embargo, no como justificación, yo viví dejar a padre y madre y armar mi reino privado y creer que lo otro se abandonaba. ¿Sí? Y creer que ya, no, pues es que Dios es así. Y entonces predicamos una familia, ¿sí? Pero vivimos otra. Abandonamos la mitad, ¿cierto? Porque como ya este es un nuevo reino, pero quiero que me escuche ahora en el Nuevo Testamento para entrar en unos enemigos del orden y el propósito de las familias del reino. Mateo 15, 1 al 9. Este es un versículo, un pasaje poco predicado, porque tiene que ver con la ofrenda, ¿sí? Y no necesariamente poco predicado porque se hable de dar la ofrenda, sino de algunos momentos en los que no se da. Pero como aquí tenemos libertad, yo te lo voy a predicar hoy precisamente con este tema. Mateo 15, versículo 1 al 9. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos qué? La tradición de los ancianos. Uno de los problemas más grandes de los maestros de la ley, de los fariseos, era que Jesús llegó a meterse con las tradiciones. Recuerda esto, Jesús dijo, yo no he venido a cambiar la ley, he venido a darle cumplimiento. Jesús no se metió con la ley, pero sí se metió en las tradiciones. Y las tradiciones muchas veces son un enemigo de los principios y de los mandatos de Dios. Cuando tú estás entonces empezando a dejar a padre y madre, tienes que entender que hay tradiciones que tienes que dejar, que hay que recalcular, ¿sí? Porque ya no funcionan igual. Y te lo estoy predicando en agosto, para que cuando llegue diciembre ya tengas principios para decidir. Porque es increíble que las familias primitivas peleaban por dónde iban a estar en diciembre. Porque hay tradiciones que son de Dios. Una buena natilla y un buen buñuelo son de Dios. ¿Sí? Porque eso llegas al corazón, eso no pasa nada. ¿Sí? Pero hay tradiciones, hay normas, hay cosas que rompen los principios, aún siendo buenas. Quiero que vamos al texto para no alejarme. Dice, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Como esta,
comen sin cumplir primero, escuche bien, el rito. Hay tradiciones familiares que se vuelven un ritual y hay rituales que son de bendición. Yo creo que lavarse las manos hoy debería ser un ritual de una buena familia, ¿sí o no? Después de lo que acabamos de pasar, yo prefiero lavarme las manos 10 veces, ¿sí o no? Y no mantener ahí con el tapaboca puesto. Dice, comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. ¿Sí? Dice, Jesús les contestó. Me encanta Jesús, lo amo. ¿Y por qué ustedes entonces quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? ¿Qué es primero, la tradición o el mandamiento? El mandamiento. Y todo esto está en el ámbito de la autoridad de Dios. Pero cuando yo hago primar la tradición, entonces me meto en problemas, porque violo el mandamiento. Y aquí Jesús va a entrar en defensa de un joven que tuvo que gastarse la plata del diezmo llevándole unos remedios a su mamá. Y los pastores le habían dicho, ¿cómo gasta la plata del diezmo, desgraciado? Está robando. Entonces Jesús me encanta porque entra no a negar el diezmo, entra a defender lo que él conoce y nadie más conoce, la intención del corazón. Y les dice, ¿cómo ustedes van a ser de legalistas que van a poner un ritual por encima del mandamiento? Es que el problema de este librito es que no es por un versículo, es por la suma de la palabra, que es la verdad, donde el gobierno, donde la autoridad de Dios abraza una familia. Pero si usted sigue viendo este librito por pedacitos, entonces usted va a hacer esto para justificarse. Entonces dice, no, pues es que deja padre y madre. No, mi mamá y mi papá ya costal, chao. Hay una parte que es cierta, pero hay otra que no. Porque la suma de la palabra es la verdad. Y la palabra nos demanda. Mire lo que dice Jesús. Dios dijo, me encanta. Jesús aquí no dice yo dije, no. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Aquí no completa el resto. Porque al final dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya como bien. Es que cuando tú honras a padre y madre, en este reino privado que dejaste para construir, te va a ir bien. Es hagan lo uno sin dejar de hacer lo otro. A veces es difícil, sí, pero es el mandato de Dios. Y siempre le digo esto a mi hija y a los jóvenes. Mire si honra a padre y a madre, porque de la misma manera te va a aprender a amar, a servir y a honrar a ti. Son tips sencillos. Ay, pastor, yo no me pregunté eso, pero bailaba lo más de bueno. Eso no le sirve. No le sirve, en serio. Dice, versículo 5, honra a tu padre y tu madre. Mire Jesús cómo es. El que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. A ver. Los fariseos estaban viniendo a decirle, oye, ¿cómo es que no se lavan las manos? Y Jesús les va diciendo, oye, el que no honra a su papá y su mamá se muere. O sea, yo estoy diciendo, eso es como Jesús diciendo, oye, vamos a pararnos en el principio, no en la emoción, no en el ritual, no en la tradición. Las tradiciones pueden ser el mayor enemigo de una atmósfera de autoridad y de gobierno. Las tradiciones, la familiaridad, se roban la autoridad, se roban el gobierno. Por eso es tan difícil a veces, ¿sí? Y Jesús mismo lo mostraba, cómo él no pudo hacer milagros en algunas partes. ¿Por qué? Porque esa familiaridad, no, es que él es casi igual a mí. Entonces, ¿quién pierde? ¿Yo? No, yo no, tú. Porque tú eres el que está matándose la cabeza acá. Y yo te puedo dar testimonio que en esta iglesia hay personas que ocupan posiciones que yo digo, uy, tremendo. Pero a mí me llaman y me dicen, pastor, nos vamos a un café. Y yo estoy seguro, yo a veces voy a las consejerías que yo digo, Señor, dame sabiduría porque ese es el vicepresidente de no sé dónde. Yo solo voy con el Espíritu Santo y mi Biblia. Pero ¿sabes qué hace Dios en esos hombres? Cada vez los pone más altos. Porque tienen la capacidad de percibir el aroma del ambiente de autoridad. Y saben que cuando se cubren, Dios los pone más y más y más. Pero a veces nuestros egos, nuestros orgullos, no nos dejan acercarnos a muchas personas que nos pueden bendecir. Porque no consideramos que puedan ser autoridades. Imagínense cómo habría hecho el apóstol Pablo
que Dios le dice, Dios le tiene que quitar la vista. A muchos, especialmente a hombres, Dios nos tiene que quitar la vista humana para poder ponerla en lo espiritual. Porque Pablo, en su humanidad carnal, antes del encuentro con la autoridad de Dios, jamás habría escuchado a Ananías. Voy a ponérselo así de esta manera. Pablo era PhD en todas las divinidades. Ananías había hecho libertad en Cristo. ¿Sí? Más o menos así. Pero con eso era suficiente y Dios lo iba a usar para ser el apóstol del apóstol de los apóstoles, Pablo. Y todo esto tiene que ver con la autoridad. Todo esto tiene que ver con la humildad. Entonces Jesús aquí está confrontando algo muy fuerte, ¿sí? Tradición versus mandamientos. Versículo 5 dice: ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. O sea, como yo ya me fui de mi casa, papá, Dios lo bendiga, ¿cierto? Y yo ya no te puedo ayudar. No. Ahora, un papá que está de esta orilla, que ha caminado, sabe que no es responsabilidad de su hijo solucionarle sus problemas. Pero como sembró, va a cosechar. ¿Sí? Porque el orden es que nosotros como padres construyamos para dejar la herencia. Y si no la alcanzamos a dejar, por lo menos para no poner problemas. Pero, como lo hicimos en principio, vamos a ser honrados. Porque el hijo que lo entiende, desde la palabra de Dios, te va a honrar. Te va a bendecir. Dice, en ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así por causa de la tradición anulan ustedes, ¿qué? La palabra de Dios. Por causa del ritual, por causa de la tradición, se anula el mandamiento. Y quiero sumarte otro. Dice la palabra de Dios que aquel que no provee para su casa es peor que alguien que no conoce de Dios. ¡Wow! Son principios comunes, son principios rectores de la autoridad de Dios. Podríamos resumirlo de esta manera: el equilibrio con las tradiciones se podría resumir en uno: no podemos quebrantar la palabra con ellas. Hay tradiciones que me son permitidas, pero no pueden quebrantar la palabra de Dios. 2, no se pueden convertir en reglas humanas. Termino de leer. Dice, versículo 7, hipócritas. Bueno, fue Jesús, no fui yo, ¿no? Dice, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Hay momentos donde nuestras tradiciones, lo que aprendimos a hacer, se convierte en una regla humana. En cosas que a veces es algo que venimos aprendiendo en estos 5 años de plantación de iglesia, donde yo me siento con mis líderes y les pregunto, ¿y tiene que ser así? ¿No puede ser de otra manera? ¿Sí? Hay una líder que me da lidia, una líder de mi iglesia, la del Ministerio de Mujeres. La líder más difícil de pastorear. Pero es una excelente esposa, ¿para qué? La mejor esposa del mundo. Mejor dicho, yo suspiro. Pero como líder empezamos a hacer y ella, voy a hacer eso. Yo, pero ¿por qué lo tienes que hacer así? Ya me ha hecho caso, ya pone mesas. Y eso yo, esta última reunión, yo dije, eso está lleno, señora. Yo dije, estas no vienen el domingo, pero vienen a las viejas, ¿no? Pero bueno, está bien, ya las perdoné. Y bueno, ya pusieron las mesas. Y yo, sí, pero las mesas es para ellas, para que compartan. Y ella me decía, ya voy, de paso en paso. ¿Sí? Porque no es fácil. Voy a ponerte otro ejemplo. Cuando llegamos a la plantación de la iglesia, empezamos a hacernos muchas preguntas. Y de pronto un día yo estaba acá en el altar, vi que terminó el servicio y como algunos del primero, los del segundo nunca lo hacen, ¿sí? Todos se paraban y cogían las sillas y las arrumaban, ¿no? Y yo llegué, me quedo mirando y le dije, tan bonito, ¿no? ¿Por qué las arruman? ¿Alguien sabe técnicamente por qué se tienen que arrumar las sillas? O bueno, espiritualmente, ¿por qué? ¿Sí?
Entonces yo llamé, ya gracias a Dios la iglesia ha ido creciendo un remanente de hijos que han nacido en tierra nueva. El resto, la gran mayoría de nosotros viene de otras tierras donde vimos y aprendimos a hacer las cosas. Entonces yo llamé primero a uno de tierra nueva y le dije yo, vení. ¿Por qué estás subiendo las sillas? Te estoy hablando que llevábamos 1 año, 6 meses en la iglesia, ¿no? ¿Por qué estás subiendo las sillas, arrumándolas? Entonces él me miró a otro que estaba ahí y dijo, ¿no hay que subirlas? Y yo le dije, no, yo estoy preguntando es ¿por qué las subes? Entonces llega y me mira y dice, no, pues yo he visto que las suben. ¿Sí o no? Pues las subió. Y yo, bueno, llame otro que sí venía conmigo de otras tierras, que me vio subir sillas en otras tierras. Y le dije, oye, vení, ¿por qué estás recogiendo las sillas? Entonces se quedó mirándome, se rió y me dijo, pues porque siempre las hemos recogido, ¿no? Y yo le dije, pero ¿por qué las tenemos que recoger aquí? ¿Cuál es la razón? Nos reímos juntos porque somos líderes, consiervos desde hace mucho tiempo, y la verdad no sé. No entendíamos por qué las recogíamos. Hoy tenemos razones, para que nos empolven, para que se nos desocupe el espacio y podamos compartir juntos un rato más antes de que nos tiren las carpas en la cabeza, ¿sí? Hay razones, seguramente hay razones. El problema es que en tu casa hay tradiciones que no son una silla y que lastiman tu casa. Y que tú simplemente estás replicando porque crees que esa es la única y la mejor forma de hacerlo. Jesús está diciéndole a los fariseos aquí, no se preocupe, que donde hay visión, yo pongo la provisión. Yo recibo personas en la iglesia que me dicen, ay, pastor, es que estoy endeudado con ese diezmo. Yo le digo, ¿cómo hay para estar endeudado si yo no cobro y Dios tampoco? ¿Sí me entiende? Unos resabios raros. Cristo ya murió por usted, usted no debe. Lo que usted tiene que ponerse en orden para que sea bendecido. Usted no le debe a nadie. Que lo hayan llamado a cobrarle me avisa, ¿no? ¿De dónde sacan eso? ¿Por qué? Porque son fuera de contexto. Y porque la atmósfera de autoridad se desfiguró y se salió. Hay una última ilustración que seguramente muchos han escuchado, está de moda por estos días, pero me encantó, la quiero repetir. Y es la del esposo que le dice a la esposa y le dice, mi amor, ¿usted por qué siempre me parte el pescado? Si yo me lo quiero comer completico. Y la esposa le dice, no, eso no se puede, hay que partirlo. Mi mamá me enseñó que había que partirlo. ¿Ella lo parte, sí o no? Por ejemplo, yo hasta hace 6 meses tomaba las mismas sopas de mi suegra. Gracias a Dios el Señor convirtió a mi esposa, digamos. Mi suegra está viendo por televisión. Mentira, son muy ricas suegras. Y qué pena. Entonces ella se fue donde la suegra y dijo, suegra, ¿usted por qué es que parte el pescado? Que mi esposa me dijo que era que usted le había enseñado. Le dijo, no, yo lo hago así porque a mí mi mamá me enseñó así. Por nada más, ¿sí o no? Esta ya no estaba en porque tiene que ser así. No, esta ya había dicho mi mamá me enseñó, punto, ¿sí? Y llegó el hombre de la abuela, ¿sí? Dijo, abuela, venga, ¿usted por qué es que partía el pescado? Ah, no, mijo, es que tenemos un sartén chiquitico, entonces no cabía todo en el sartén. ¿Sí? El problema es que tú has conservado tradiciones que siguen lastimando tu familia, que siguen dañando el ambiente de autoridad de Dios, que se convirtieron en un ritual y que de Jesús hoy te dice, guarda el mandamiento, pero no rompas el mandamiento con la tradición y mucho menos rompas a quienes amas con una tradición. ¿Sí? Y con esto quiero decirte, Pablo dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sí hay buenas costumbres, pero jamás una buena costumbre va a pasar por encima de un principio de Dios. Jamás una buena costumbre va a pasar por encima de la palabra de Dios. Y una iglesia de orden y propósito, una familia del reino de orden y propósito, entiende entonces que no puede permitir que esas cosas sigan pasando. ¿Saben qué sartenes estamos pasando? Solemos pasar heridas del alma como tradición, ¿sí? Y las pasamos de casa en casa. A nosotros en esta iglesia nos gusta la sanidad, amamos la sanidad, la libertad.
Y eso nos ha llevado a enfrentarnos a conocer nuestro pasado, las tradiciones. A mí me encanta ver hijos con mamás haciendo cursos de estos, que van y le preguntan, mamá, ¿y usted aquí? ¿Por qué era que hacía esto? Y yo, no sé, hoy me estoy liberando, mijo. Hágalo ahora como usted quiera, como Dios se lo muestre. Me encanta eso, porque esos son hogares del reino, imperfectos pero que quieren ser saludables. ¿Por qué? Porque si seguimos pasando tradiciones como heridas, ¿saben qué pasa con las heridas del alma? Son como un virus que se propaga. ¿Sí? Son como un virus que usted sigue transmitiendo la misma herida de su papá porque no sabe por qué, pero su papá se lo dio a usted así. Entonces usted lo sigue replicando esa herida así. Y esa herida sigue dañando el ambiente de autoridad, de gobierno de Dios. Vivimos en un mundo enfermo y lo que no sanamos entonces lo replicamos. Siempre se lo digo a los novios, a los solteros. Ojalá hayan venido bastantes solteros. Miren, lo que no se arregla en el noviazgo, en el matrimonio empeora. Créame. Si el Espíritu Santo no lo cambia antes, en el matrimonio se multiplica por 10. Con un asterisco, usted no conoce ni la mitad en el noviazgo, porque siempre sale un gallo tapado ahí. ¿Sí? Y uno dice, Señor, pero ¿yo qué hice? ¿Cómo ese curso prematrimonial no duró tras 10 semanas? No, tampoco. Pero lo que tú no aprendas antes, en el matrimonio se complica. ¿Y sabes por qué? Porque una familia de orden y propósito es una familia que tiene claros sus roles, el ambiente de autoridad, de gobierno. Y cierra el apóstol Pablo en Efesios 5:21, dando para mí el mejor principio de autoridad y de sometimiento. Porque hay que ser honestos, para muchos y especialmente a la mujer, cuando le hablan de sometimiento, la experiencia ha sido tan traumática que dice, uy, no, pastor, a mí ni me hable eso. Yo alcanzo aquí a ver más de una que estaba así. ¿Por qué? Porque lo desfiguraron. Porque les dijeron el versículo 22 sin el 21. Les dijeron, mujeres, sométanse a sus esposos, y se fue el pastor. Cuando seguido le decía al esposo cómo someterse a la mujer. Y me encanta porque ratifica lo que te estoy predicando hoy. Le dice, esposos, amen a sus esposas. ¿Quieres que tu autoridad fluya? Ama, sirve, da ejemplo. Sí. Y a la mujer te digo, yo sé que lo destruyeron, pero el principio sigue allí. Y si tú no lo abrazas, te vas a perder de los réditos, de la armonía de un ambiente de gobierno y de autoridad. Y el pueblo de Dios en un país de desgobierno necesita predicar y mostrar el gobierno de Dios. Y para eso no siempre vamos a tener que pararnos en un lugar político. Tu casa y la mía muestran el gobierno y la autoridad de Dios. Por ejemplo, por amor y por servicio. Y por eso Pablo, antes del 22 y del 23, dice en el versículo 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La Reina Valera dice, por temor a Dios, sométete uno a otro. Entonces piensa en una familia con dificultades que se aprende a someter una a la otra, que el papá aprende a someterse a los hijos. Pero ¿cómo me voy a someter a mis hijos? Con amor, con servicio y con ejemplo. ¿Y tus hijos se someterían a ti? Dirían, papá, ya no voy a volver a decir ya voy, porque reconocerían la autoridad. Y la esposa igual, y el esposo amaría a la esposa igual, y sabría que los dos están cansados, pero que a veces hay que dar la milla extra. Me encantan los títulos agregados a este texto. En la Nueva Traducción Viviente dice Efesios 5, relaciones guiadas por el Espíritu. Una relación guiada por el Espíritu es una relación que se guía sobre la autoridad y gobierno de Dios. Dios habla hoy, dice, los deberes familiares del cristiano. Pienso que también las inspiraba el Espíritu Santo de cuando en vez de estos títulos, que son agregados, no estaban en el texto original, pero tienen que estar en el corazón de estas tres cosas que te mencionaba ahora: el matrimonio, la familia y el trabajo. Si el gobierno y la autoridad de Dios fluyeran de esa manera en todo lo que tú haces,
tu atmósfera cambia. Tu atmósfera cambia. Yo te invito, hazlo, pruébalo, sánate. ¿Sí? Hazlo. Ahí adelante en Efesios 6, 1, 4 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿En quién? En el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar ¿a quién? A sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción. ¿De quién? Del Señor, no del abuelo, no de la tradición. ¿Sí? La vara es un elemento bíblico, pero es el último elemento relacionado con la disciplina. Es el último. Lo que pasa es que cuando no sabemos de la autoridad de Dios, es la herramienta para justificar cómo administramos la autoridad. Pero antes de llegar a una disciplina, primero que tiene un límite de edad, ¿sí? Que tiene una forma antes y después. Se lo compartí ayer en Libertad en Cristo a la gente. Cuando disciplinaba a Daniel ya casi no usamos la vara. La verdad es que la palabra dice que hágalo en el momento justo y después no lo tendrá que hacer, y tengo que dar testimonio que así ha sido. Pero cuando lo hacía, yo siempre llegaba y le decía, daba toda la explicación y el recorrido de por qué habíamos llegado a la disciplina, ¿sí? Y yo siempre le decía a Daniel, sabes, dime por qué te voy a disciplinar. Yo le estaba pidiendo era que fuera racional para entender el error que había cometido y especialmente el pecado que había cometido, ¿sí? Si no había obedecido, si había sido grosero con la mamá, ¿sí? Cosas que se van definiendo. Hay otras que efectivamente no implican por qué aplicar disciplina con vara. Pero siempre la respuesta de Daniel era no qué había hecho. Él me respondía siempre, porque me amas. Siempre me respondió, porque me amas. Y yo no le estoy preguntando eso, usted sabe que yo lo amo. Yo quiero que me diga por qué se ganó la disciplina. Ya ni se acordaba, pero él sabía que yo lo iba a disciplinar porque lo amaba. Y porque después de disciplinarlo lo iba a abrazar. Y porque después de abrazarlo le iba a volver a enseñar. ¿Saben qué hizo Jesús cuando pateó las mesas? Como lo diríamos acá en Colombia, 3 doritos después estaba sentados con los que estaban en las mesas predicándole el evangelio. Porque hay un momento, pero hay otro momento donde no, ¿sí? Y por eso la palabra es tan integral para ministrar la autoridad de Dios, para que sea un elemento. Hay un hombre muy especial que se llama Robert Foster. Dice lo siguiente: la enseñanza bíblica sobre la sumisión no pretende establecer una jerarquía de relaciones, sino cultivar una actitud interna de honra hacia los demás. Jamás la autoridad se trató de jerarquía y de quién manda. Se trató de orden, se trató de sometimiento unos a otros. Los discípulos se tuvieron que someter unos a otros. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. Hay un ejemplo que siempre ponemos y es el de la pareja conectada con Dios. Es un triangulito. Lo usamos muchas veces en esta iglesia para ministrar a las parejas. Dice que esta relación es una relación de un esposo con dominio propio que se conecta a Dios y tiene una relación con Dios, y de una esposa con dominio propio que se conecta a un Dios, cuyo hombre toma la decisión de dejar a padre y madre y de irse con esa mujer, unirse y ser uno solo, ¿sí? Y hasta ahí íbamos muy bien. Vamos muy bien aprendiendo, intentando digerir este bendito triángulo, ¿sí? Pero llegamos al mes de la familia. Les he venido hablando de que nosotros en nuestra casa no criamos hijos, hacemos discípulos. Y muchas veces el ambiente de nuestra casa se pone maluco, ¿sí? Porque la desnudez nos saca lo peor y lo mejor de nosotros. Y como Adán y Eva en ese momento desnudos no sentían vergüenza, nosotros a veces sí sentimos vergüenza. Es más, nuestros vecinos dicen, ¡ay! Y van a la iglesia y oígalos cómo están agarrados. Y uno sale y dice al vecino, no, vecino, no está agarrado, está en un discurso motivacional de alto volumen, ¿sí? Y entonces te empiezas a dar cuenta que la autoridad de Dios, que la sujeción a Dios para tus hijos, para ti como esposo, como esposa, blindan y guardan tu casa. Por tanto, cuando llegamos en este triángulo y este triángulo se empieza a llenar de personitas, ¿sí?
Como esté tu familia, si estás solo, si estás con el abuelo, con la tía, si eres madre soltera, ahí tu triángulo se empieza a llenar. Y ahora ya no uno solo apunta, ya todos apuntamos a lo mismo. Porque si todos apuntáramos a lo mismo y mis hijos fueran discipulados entendiendo que son hijos de Dios, ¿sí?, que deben someterse a Dios primero, ¿ya? Allí entonces una familia funcionaría con este triángulo ya como uno solo, ¿sí?, con el siguiente triángulo. ¿Por qué? Porque dice Marcos 3:25, si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. La familia modela la promesa de Dios. Mira, en este triángulo que sigue a continuación, ya no es solo la esposa. Porque quienes tenemos hijos, quienes vivimos con la abuela, la mamá, por circunstancias y situaciones, es nuestra familia. Pero si en ese ámbito de hogar todos estamos apuntando a lo mismo, más temprano que tarde el Espíritu Santo va a hacer, y tú vas a tener a tu hijo, a tu hija al lado, reconociendo y dice: sí, papá, yo sé que lo he hecho mal, perdóname, pero no sé cómo hacerlo. Y yo te voy a decir: yo sé, yo también fui joven y quiero ayudarte en esto. Pero el Espíritu Santo va creando esto, va creando una atmósfera como la del Edén entre Adán y Eva, cuando Dios daba la instrucción para dejar. Sembraba en una casa el gobierno, la autoridad de Dios, que no lo venden en botellitas ni en vasos. ¿Sabes cómo funciona? Funciona como estos vasitos. Esto es una casa, ¿sí? Colores parecidos, pero diferentes. Porque a veces nos parecemos mucho en unas cosas a papá, pero en otras no. O a veces nos parecemos tanto, ¿sí? A veces en consejería familiar uno está hablando con la familia y uno los ve en un discurso motivacional de esos y uno dice: no se han agarrado antes por pura misericordia, porque es que al final son iguales. Por fuera de la autoridad de Dios, esos temperamentos rompen el diseño de Dios. Pero sometidos a Dios, todos en casa, Dios obra y pone el orden, cubre desnudez, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Hace lo que Jesús le responde a los que le estaban preguntando acerca de la innombrable. Mateo 19, 5, 6, dice la palabra que Jesús les dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué te estoy ratificando con esto en contexto bíblico? Que aquello que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo no cambió y Jesús ratificó, es un mandamiento. Pero hay cosas del Antiguo Testamento, ¿sí?, que Jesús no vino a cambiar, que se quedaron en el Antiguo Testamento como una tradición. Y por lo que Jesús hace en la cruz, Él no nos lo afirma, ya no lo tenemos que hacer. Por eso algunas tradiciones del pueblo de Dios ya no las guardamos. Nos vestimos como gente de este siglo, ¿sí? Hablamos en idioma de este siglo, estudiamos el anterior para aprender, pero podemos llamarnos por el nombre, ¿sí? Hola Carlos, hola Marta, ¿sí? Hola Gloria, hola Germán, porque Dios nos ha dado un nombre, ¿sí? Porque no es tradición, es principio. Dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegan a ser un solo ¿qué? Cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Y yo te quiero decir algo frente a tu familia: ya no son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. En el momento en que el hombre deja a su padre, a su madre, trae a sus hijos, hasta que ellos se vayan, son uno solo. Entonces una casa que entiende este principio gobernador empieza a entender que cada uno aporta a esa casa un poquito. ¿No había verde? Y lo que la palabra de Dios está diciendo es que con Cristo, bajo la autoridad de Dios, tu familia, tú, tus hijos, los que llegaron, son uno.
Son uno para saber cuándo debo jugar el rol del reino privado, pero también cuándo debo jugar el rol de ir por papá y por mamá para honrarlo, para bendecirlo. Cuándo debo permitir, ¿sí?, que mis padres sean los abuelos que Dios planeó. Porque hay abuelos aquí. Para los abuelos yo quiero decirte, no sabes cuánto te envidio. Yo ya veo a mis hijos y digo, ¿cuándo llegarán todos a los 25, 30? Pero cuando tú llegas a ser abuelo, todos estos principios empiezan a cobrar más valor. Porque si una familia entiende esto, entonces, por ejemplo, entiende que el día del abuelo es especial. Es un regalo de Dios, abuelo. Que tus hijos lleguen a tu casa y tú a través de ellos, ¿sabes cuál es tu única responsabilidad como abuelo? Alcahuetearles, no más. La palabra no dice nada acerca de que los abuelos eran los que daban la vara, nada, no. Los abuelos se divertían, jugaban y cuando se enfermaban los devolvían. ¿Pero por qué? Porque la familia que sabe ocupar el lugar es una sola. Mire, ¿sabe qué hace un abuelo sabio, un papá sabio? Lo llama el niño que recién dejó casa, ¿cierto? A los 3 meses normalmente el niño, la niña lo van a llamar. Mamá, no puedo. Y usted le dice, ay, mija, usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Vamos a orar. No, mamá, yo me voy para su casa. No, mija, tranquila, yo le ayudo a orar. Bueno, pero acuérdese, dejar a padre y madre. Una mamá sabia sabe cuándo decirle, hey, no, stop. Tú tienes una casa, tú tienes una responsabilidad. Una mamá sabia también sabe recoger cuando hay límites que se han traspasado en abuso y en maltrato, ¿sí? Pero una mamá sabia sabe que el capricho que hacía la niña en la casa ya se lo quitó de encima, ¿sí? El capricho que le hacía a usted como papá cuando lo llama usted a decirle, es que me voy para donde usted. Usted dice, ay, no, mija, no estamos. Y usted la devuelve para su casita. Lo mismo el niño, ¿sí? Porque hay algunos que todavía a los 35 le quieren devolver. Ahí no se aceptan devoluciones. Deja a padre y a madre. Pero tener la familia al lado es un regalo. Tener al viejo al lado es un regalo, los que lo podemos tener. O sea que bendícelos hoy que los tienes en el orden de Dios, hasta donde tú puedas hacerlo. Porque Dios planeó la familia para que fuera una, para que ya no fueran más por separados. Hoy tus hijos entran en este tarrito. Y voy a decirte algo. Si tus hijos son imperfectos, en cambio los míos también. Estamos en el lugar correcto. Y son tan imperfectos como Dios necesite que sean para perfeccionarnos a nosotros. Ámalos. Crea una atmósfera de autoridad en tu casa, de gobierno. Sé la autoridad de amor, de servicio y de ejemplo que Dios te pide. Y deja que la atmósfera de autoridad sobre tu casa transforme un ambiente. Si estás solo con tus hijos, ahí se une hoy con ellos y transforma. Deja los legalismos, la religiosidad, las tradiciones que no son de Dios. Y aférrate a aquellas tradiciones que te permiten disfrutarlo. Sí. Una buena comida, una buena salida, un buen compartir, son sanas costumbres que unen bajo la autoridad de Dios. Pero no permitas jamás que tus sartenes sigan coartando y cortando el tamaño de la bendición que Dios tiene para tu casa, por el legalismo, por la tradición y por la religiosidad. Amén.